Bueno, muy bien. Bienvenidos a esta clase de hoy. Estamos en la clase número 7 y vamos a estudiar hoy los primeros 7 días de Génesis. Así que bueno, espero que el tiempo que vamos a dedicar sea para ustedes de provecho en el entendimiento. Y entonces, los primeros 7 días de Génesis, el enfoque o la idea principal sería relevar datos de la Biblia que nos hablen de la creación. La creación de Génesis es un tema bastante polémico, ya vamos a ir viendo en la clase, porque, bueno, hay cosas que se prestan a discutir y a opinar, más que discutir, opinar. Quería mencionarles la bibliografía de base. He consultado los siguientes libros: Génesis, la revelación del plan eterno de Dios, del doctor Evis Carballosa. Otro texto se llama Génesis, un comentario, del teólogo John Vernon McGee. Hay otro texto que se llama, un libro que se llama Páginas difíciles de la Biblia en el Antiguo Testamento, del autor Marcelino Miani, que es italiano, pero les puse ahí Editorial Guadalupe, Buenos Aires, porque editó su libro acá en Buenos Aires. Después he consultado la Torá en su versión castellana, con notas y comentarios del rabino Mordejai Ederi, y he consultado la Parashá Bereshit del rabino Rubén Sigal, que fue el primer israelita que traduce la Biblia hebrea al castellano. La primera traducción al castellano la hizo este señor. He consultado el sitio web, como ven ahí, a través de lasescrituras.com, que ahí se puede consultar y hay buenas enseñanzas. Y de las Biblias he consultado Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Peregrino y la Biblia King James 1911, traducción al español, entre otras cosas. Muy bien. Objetivo. Al estudiar Génesis, por un lado, nos vamos a enfocar, no vamos a poder terminar hoy, nos vamos a enfocar en conocer de dónde venimos. Es decir, situados hoy en el año 2024, vamos a estudiar cuál es nuestra ascendencia o nuestro árbol genealógico histórico. Por otro lado, en la enseñanza iremos mencionando distintos puntos o temas. No podemos detenernos en cada uno de ellos, pero sí haremos una mención para más adelante regresar y dedicar un tiempo para aprender ese tema en particular. Así que son estos dos objetivos. Pretendemos obtener una sola respuesta con este estudio, que es de dónde venimos, y quedarnos con algunas preguntas o temas para estudiar a futuro. Muy bien. Así que vamos a comenzar. Hoy vamos a cubrir los primeros 7 días del Génesis y vamos a ver que la creación original de Dios fue perfecta. Muy bien. Arrancamos con el principio. Génesis 1, versículo 1 y 2, conocido, ¿no? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que bueno, en ya arrancando ya tenemos un motivo para opinar, porque sería la pregunta, ¿no? ¿Dios creó la tierra desordenada y vacía? Porque algo que está vacío puede estar desordenado.
una habitación donde no hay nada, puede estar desordenado. Entonces acá ya empezamos con la posibilidad de hacerle preguntas. Los estudiosos dicen que hay que hacerle buenas preguntas al texto, dicen los hebreos, ¿no? ¿Y cuáles son las posturas que hay en Génesis 1:2? Bueno, una es que la tierra se volvió desordenada y vacía, y eso se conoce como la teoría de la brecha, o la teoría ruina-reconstrucción, en donde básicamente se habla de un mundo preadámico, antes de Adán, y se habla de una rebelión de Satán y los ángeles caídos. Y todo este contexto se lo ubica en Génesis 1:2. Entre 1:1 y 1:2 dice, bueno, acá pasó todo esto y sucedió esto, y bueno, y esa es una postura, ¿no? Pero hay otra postura que es la que habla de una creación inicial a partir de materia sin forma. Es decir, hay una creación de Dios, cuando dicen el principio creó Dios, hay una creación en su primera fase, y luego el mundo fue formado y llenado progresivamente, apareciendo la figura del Satán con todo ese lío que conocemos, más adelante en Génesis 3:1, cuando el Satán aparece y le habla a la serpiente, a la serpiente. Así que, como ven, ya de entrada hay dos temas para estudiar. Yo los presento, tenemos que seguir, pero los vamos a estudiar más adelante. Vamos entonces a ver algunas palabras que nos aclaren algo de este Génesis 1:2. Cuando dice creó es la palabra vará. Y el término vará comunica el poder soberano de Dios, y hay una definición que dice que se usa vará cuando Dios trae a la existencia algo que antes no existía en forma alguna. Ese es un concepto de crear, porque hay otras palabras para crear. Después está la tierra estaba, es la palabra hayá, que se traduce como acontecer, aconteció, llegar a ser, pero también se traduce como manera particular de existir. Esta ya la vimos en la clase pasada, tohu va bohu, cuando dice desordenada, tohu, y vacía, bohu, que quiere decir sin orden y vacío. Pero es una figura de dicción en diadis que significa las dos cosas. Tohu va bohu significa informe y vacía. Así se encontraba la tierra. Y la palabra abismo, que es la palabra tehom, que se traduce como océano primitivo o profundidades del mar, fuente de las aguas subterráneas. La palabra cielos es en el hebreo samashim, y quiere decir firmamento, bóveda celeste, atmósfera, ámbito celeste, donde vuelan las aves, ámbito donde el sol, la luna y las estrellas se encuentran. Eso es cielos. Tierra, la palabra eretz, significa tierra firme, suelo, lugar donde se habita. Eretz es el suelo que pisan los seres humanos y los animales. Entonces, cuando dice creó vará, cielos y tierra, significa que creó firmamento, bóveda celeste, atmósfera terrestre. Tierra quiere decir que creó suelo que pisan los seres humanos y animales. No sé si la palabra bóveda les trae alguna idea, ahora la vamos a ver. Entonces yo lo que voy a hacer acá es presentar una traducción que hace el doctor Evis Carballosa desde la gramática hebrea y directamente traduciendo de la Torá al castellano. Y leemos así, dice Génesis 1:1, 1:2.
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, la atmósfera y el suelo. Y ahora en el versículo 2, antes de leerlo, quiero comentarles que este hombre dice que el versículo 2 es un paréntesis, porque hay una construcción de conjunciones en el hebreo, se ve que se llaman wab, y eso es un paréntesis explicando algo, como dice ahí, si leen versículo 2, algo de datos del material que estaba en el versículo 1. Por eso en el versículo 2 dice, explicando, ¿no? Dice, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra como bóveda celeste habitable, la tierra estaba amorfa, sin forma regular, y vacía, sin terminar y deshabitada. Y las tinieblas, es decir, la oscuridad, estaban sobre la superficie del abismo que vimos hoy, es decir, el océano primitivo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a partir de las tinieblas, vamos a comenzar los días de la creación de Génesis. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. 5. Y llamó Dios a la luz como día, y a las tinieblas u oscuridad, ¿cómo las llamó? Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Muy bien, vamos claro hasta acá. Ahí tenemos entonces lo que estamos viendo, los 7 días de Génesis. Comenzamos en el estado primitivo de creación de Dios, y en el día 1, ¿qué pasó? Sea la luz. Hubo una orden de que haya luz y separó el día y la noche. Perfecto. ¿Qué es la luz? Vamos a hacer un poquito de parte técnica. La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. Chino básico, ¿no? Bueno, vamos a explicar un poquito. Imaginen ondas que se mueven en el espacio, ¿no es cierto? Eso es radiación electromagnética. De esas ondas, hay algunas de esas que el ojo humano percibe, eso es la luz. Hay otras que no. Por eso acá les he agregado un cuadro para que ustedes vean. La luz se mide las ondas se miden en una unidad que se llama nanómetro. Y como ven ahí, no vamos a detallar todo, como ven ahí, el ojo humano, cierta frecuencia de esas ondas, de esos movimientos que están en la atmósfera, las percibe el ojo humano, pero hay otras ondas como el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X que el ojo no lo ve. Todo eso es fuerza electromagnética en operación, que fue lo que Dios puso o activó en Génesis 1:3, cuando dijo, sea la luz. Todo tipo de fuerza y energía que interacciona en el universo implica fuerzas electromagnéticas y gravitacionales. Todas estas, en Génesis 1:3, han sido activadas en la creación, en el primer día. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Por eso nosotros tenemos energía eléctrica, energía calórica, energía mecánica. Y todo esto ocurrió cuando Dios dijo sea la luz. Hay otro tema para hablar acá que es la palabra día. En el hebreo es yom, y esto presenta uno de los debates más grandes en torno al vocablo día. Ustedes seguramente habrán escuchado, porque la pregunta es, ¿cuánto duraron los días de la creación? ¿Cuánto duraron? Y les puedo hacer otra pregunta. ¿Cuántos fueron los días de la creación?
¿Cuántos fueron? 7, 6, 6. Ya descansó, claro. Muy bien. Hay dos opciones, 6 y 7. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta. Bueno, ¿y cuánto duró el día de la creación? Bueno, tal vez las explicaciones más frecuentes son, sí, que estos días duraron 24 horas, o también hay otra que es un tiempo indefinido. Ahora lo vamos a ver, no se desesperen. Bien, desde el punto de vista etimológico, podría significar cualquier opción, la palabra yom traducida al castellano, pero siempre se lleva la ventaja la interpretación de 24 horas. No hay una posición cerrada. Vean ya en Génesis cómo los teólogos discuten, debaten, los estudiosos. Pero ahora nosotros vamos a ver que en el cuarto día ocurrió algo muy particular y muy interesante para ver esto de las 24 horas. Vamos a continuar leyendo. Ahora voy a leer un texto de lo que se conoce como la Parashá Bereshit. Los hebreos dividen la Biblia hebrea en 54 partes y cada semana del mes, del año van estudiando una parte. Esa se llama Parashá, se llama, ¿no? Génesis 1, 6 al 8. Voy a leer, dice, dijo Elohim, ellos ponen Elohim en vez de Dios. Dijo Elohim, no traducen sino que transliteran. Que se solidifique, es decir, que haya el firmamento, o sea, la atmósfera, en medio de las aguas, que separe las aguas superiores de las aguas inferiores. El cielo, al igual que todas las cosas, ya fue creado en el primer día. Ahora solo le falta solidificarse. Versículo 7. Hizo Elohim el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento y las aguas que estaban por sobre el firmamento. Y fue así. Noten la palabra debajo, la palabra sobre. 8. Elohim llamó al firmamento como cielos. Fue el anochecer y fue la mañana, fin del segundo día. Día 2 de Génesis. Bien, Henry Morris, que es un científico creyente, explica lo siguiente. Dice, las aguas de abajo, es decir, ríos y lagos, etc., proporcionarían la base líquida para los animales y el proceso terrestre. Las aguas de arriba proporcionarían una especie de cubierta para los habitantes de la tierra, dice. Y el espacio intermedio proporciona una reserva atmosférica para sostener el aliento de la vida. Firmamento, en el hebreo es la palabra raquía, que es expansión, expansión. Raquía se refiere a la bóveda o domo, cúpula de los cielos, o el inmenso espacio gaseoso llamado atmósfera y que rodea a la Tierra. En este contexto, raquía se refiere al cielo atmosférico. No se entiende mucho hasta acá, ¿no? Bueno, ahora se va a entender con este gráfico. Esto fue lo que nos está diciendo Génesis en el día 2. Es decir, estaría la tierra, como ven ahí, en el medio. Debajo de la tierra hay agua. Encima de la tierra estaría la expansión, los cielos o la atmósfera. ¿Y qué hay arriba? Agua. Esto estamos hablando de la creación de Dios en el día 2. Pero esto es lo que está diciendo. Esto, no voy a entrar acá, lo voy a citar nomás. Esto trae todo un debate acerca de si la Tierra es una pelota de fútbol o es una cúpula. Pero vamos a seguir, porque ahora estamos interesados en entender esto. Dios puso aguas sobre la atmósfera, sobre los cielos alrededor de la Tierra. Esta agua
cayó en el diluvio con Noé, como dice Génesis 7:11, que dice, se abrieron las cataratas de los cielos. Ahora vean qué interesante. Este fenómeno de que había una gran cantidad de agua encima de los cielos producía una presión atmosférica muy alta, lo que posibilita que hubiera grandes cantidades de oxígeno puro. Y técnicamente esto se llama una capa hiperbárica. ¿Me van siguiendo? Bien, acá está una respuesta. Esta es una de las razones que hacía que las personas fueran tan longevas en ese tiempo. En tales condiciones se podía absorber oxígeno puro a alta densidad. Había más oxígeno, mayor flujo sanguíneo, más longevidad. En esta época recordemos que el hombre era vegetariano, no había colesterol, ácido úrico, y respiraba oxígeno puro. Hay una palabra técnica en medicina que se llama hipoxemia y dice así: los niveles bajos de oxígeno en la sangre pueden provocar los siguientes síntomas: dolor de cabeza, intranquilidad, mareo, dolor de pecho, presión arterial alta, falta de coordinación, trastornos visuales, ritmo cardíaco rápido. La hipoxemia causa complicaciones en el tejido corporal y los órganos. En medicina, hoy se habla de medicina hiperbárica, lo mismo de Génesis. Se llama oxigenoterapia hiperbárica. Y esto es el uso médico del oxígeno puro al 100% en una cámara presurizada. ¿Ven la imagen ahí de la chica? Con este tipo de medicina, oxígeno puro, como hablamos en Génesis, se tratan el pie diabético, heridas crónicas, intoxicación, escaras y úlceras. ¿Qué tal? Entonces, fíjense qué interesante, vamos armando el cuadro. Día 2, firmamento, expansión. Hay agua encima de la expansión o de la atmósfera y los cielos, hay agua y hay agua debajo de la tierra. Y se formó en ese momento una capa hiperbárica. Es decir, el hombre respiraba oxígeno puro al 100%. Es decir, que Dios creó, en este estado, Dios creó las cosas y hizo algo para que el hombre tenga vida longeva y calidad de vida. Y lo hizo gratis. Hoy día una sesión de medicina hiperbárica cuesta $1,000 la hora. O sea que no es para nosotros. Pero bueno, vamos viendo, vamos armando el segundo día de la creación. Interesante, ¿no? Pasemos al día 3. Génesis 1:9 dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, genos. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Muy bien. Aquí, en el día tercero, Dios separa las aguas que estaban debajo de la expansión, debajo de los cielos, había agua. Entonces la separa, y la tierra ya había sido creada, pero estaba cubierta de agua sobre la cual el Espíritu de Dios se movía. Leímos en Génesis 1:2, y lo que Dios hace ahí es que se descubran las aguas
y se establecen los límites de la creación. En otras palabras, se establece ahí una zona de la tierra, de lo que pisa el hombre, se establece. Hay una zona con agua y otra zona se seca, y entonces el hombre ahí puede hacer su vida. Génesis 1:9. Cuando dice júntense, acá viene algo muy interesante, es la palabra kavá, y quiere decir recolectar, reunir o juntar. La palabra lugar es makom, que quiere decir lugar, plaza, sitio, y vean lugar santo también, santuario, lugar. Y lugar, la palabra está asociada al numeral que en el hebreo es ejat, y quiere decir uno, pero también quiere decir único y unido. Y es muy importante esta construcción gramatical, porque esto muestra que la orden fue que las aguas se recolectaran en un único sitio, ¿no?, para descubrir la tierra. Un único sitio iba a existir de tierra y el resto iba a ser agua. Y esto, ya van a ver qué interesante. Quiero leer algo del rabino Rubén Sigal cuando dice júntense en un lugar, que dice lo siguiente. Este hombre explica. Dice, Dios tuvo en su plan la idea de una sola tierra, un solo pueblo. De hecho, la palabra para tierra en hebreo es Eretz, que es mundo, nación, país, provincia, región, territorio, tierra. Ese único lugar tiene también la acepción de que la idea de Dios debía ser un lugar santo, porque esa es la palabra makom en hebreo. Un lugar, vean esto, donde el hombre habitaría junto a la presencia de Dios y en comunión con Él. ¿Para qué hicimos todo este detalle? Bueno, para contarles que acá, en estos versículos, es de donde surge la idea esta conocida de Pangea. ¿Han escuchado eso, no? Pangea, ¿qué era Pangea? Que todas las masas terrestres de la Tierra estuvieron en un tiempo conectadas como un gran continente. Eso es una teoría también que se investigó y todo eso. Ahora, nosotros estamos estudiando la Biblia. La Biblia menciona la palabra Pangea, lo dice, o Pangea, dice, no lo dice explícitamente. Pero posiblemente, de acuerdo a todo lo que estuvimos analizando, en Génesis 1, 9 al 13, en la gramática hebrea, posiblemente haya existido de esta manera la tierra en un primer momento. Dado que la orden de Dios fue que las aguas se recolectaran en un único sitio para descubrir la tierra. La intención de Dios debió haber sido crear un único lugar unido. Bueno, seguimos. Día 3 entonces se separa la tierra y los mares, hay producción de hierbas y árboles para el alimento y continúan los días de Génesis. Ahora vean esto, estamos en el día 3 y ya para el día 3 Dios creó los cielos y la tierra con condiciones óptimas para una vida longeva y de calidad. Longeva y de calidad, ¿no? La tierra produciría los recursos necesarios para alimentar a sus criaturas, entre las cuales estamos nosotros. Muy bien, vamos a seguir en el 1:14. Luego dijo Dios, haya lumbreras, estamos en el día 4, vamos a ver algo importante en el día 4, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día. ¿Cuál es esa? El sol. Muy bien. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Cuál es esa? La luna. Y también hizo las estrellas. Y las puso Dios en la expansión, en los cielos, para alumbrar sobre la tierra.
y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Noten esto. En el día cuarto, los luminares, el sol y la luna, fueron establecidos ¿para qué? Para regular el tiempo. Para medir el tiempo. Y medirlo. Para medir el tiempo. Ahí lo leímos hoy, ¿se acuerdan? Separar el día de la noche, señales de estaciones, días y años. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Hay dos conceptos de tiempo. Uno es el tiempo cronos, que se refiere a un tiempo lineal y se puede medir por segundos, minutos, horas, según el calendario. Y otro es el tiempo kairos, que se refiere a momentos. Es otra forma de medir el tiempo a través de eventos importantes que suceden en la vida. Por ejemplo, la creación del hombre. Por ejemplo, el retorno de Cristo. Por ejemplo, eso es tiempo kairos. No se puede medir con un cronómetro, con un reloj. Es decir que, vean esto, nosotros vivimos en una dimensión llamada temporalidad, pero Dios vive en una dimensión llamada eternidad, a la cual nosotros no tenemos acceso. Por lo tanto, las discusiones de cuándo va a venir Jesucristo, si viene dentro de un mes, dentro de 3 años, todo eso está fuera de discusión porque pertenece al tiempo kairos. Solo Dios sabe eso. Muy bien, sigamos. Quería destacar esto, que en el día 4 entonces, porque si en el día 4 se estableció el concepto de tiempo, el día 3, el día segundo, primero y la creación, bien podemos decir que son días atemporales. ¿Qué quiere decir eso? Que podrían haber durado miles de años. ¿Podrían haber durado 24 horas? Sí. ¿Podrían haber durado una semana? Sí. ¿Podrían haber durado 200 millones? No lo sabemos. Lo que sabemos es que del día 4 en adelante, ahí se cronometra el tiempo. Día y noche, 24 horas. ¿Está bien? Entonces, no había registro de cómo se medían esos días. Estamos aprendiendo de la Biblia, ¿no? Es en el día 4, cuando se estableció el sol y la luna, que empezó el tiempo llamado Cronos, como lo conocemos nosotros. El día 4 o en el día cuarto fue el comienzo real ¿de qué? Del calendario. Muy bien, llegamos al día 4. Vean que entonces nos queda la idea acá que el día 4 fue el comienzo real del calendario. No es para discutir, es para aprender, ¿no es cierto? Vamos a continuar al día 5. Génesis 1:20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada con alas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día 5. Acá, cuando dice creó, la palabra hebrea es bará, y esta palabra solo se usa cuando se crea algo trascendente. Y en la creación de Génesis hay 3 grandes eventos trascendentes: la creación de los cielos y la tierra, la creación de los animales del mar y las aves, y la creación del hombre. Muy bien. Llegamos al día 5 entonces, en donde se creó todo animal que vive en las aguas y las aves que vuelan sobre la tierra. Y la instrucción de Dios fue: multiplicaos y fructificaos.
Seguimos entonces. Día sexto, ahora se va a poner complicada la cosa. Día sexto, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, pero ¿cómo ahora? En gran manera. Antes era bueno, ahora es bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Génesis 1:26. Entonces dice, en el sexto día, después de traer el orden y la plenitud a la creación, Dios creó la vida humana. ¿Para qué? Para disfrutar y gobernar el actual mundo habitable. El hombre de color verde esperanza y la mujer de color amarillo advertencia. Bueno, eso es una ocurrencia mía nomás, pero bueno. Sexto día. El perfecto diseño de Dios ha seguido un orden asombroso. Dios ha creado hierba verde, plantas con su semilla y árboles que den fruto. Luego Dios creó y colocó en su sitio las lumbreras y las estrellas. Adornó el inmenso espacio con innumerables estrellas y además creó los peces del mar, las aves del cielo y los monstruos marinos hasta llegar al hombre. Hasta llegar al hombre. Esto lo tenemos que decir, Génesis 1:26. Hagamos. Aquí en Génesis 1:26, con la palabra hagamos en plural, estamos en presencia de otra pregunta para las que se dan más de una respuesta. Porque la pregunta es, ¿con quién está hablando Dios aquí? Esto lo tenemos que decir, no lo vamos a desarrollar, porque nuestro objetivo ahora es otro, pero les voy a presentar algunas de las opciones. Cuando dice hagamos, ¿tiene que ver con una pluralidad de personas en la deidad? ¿Hay aquí una referencia implícita al concepto trinitario de Dios? Esa es una opción, ¿no? Otra es, se explica, dice, esta forma hagamos podría explicarse como un plural de majestad que se conoce como plural majestático. Cuando hablan los reyes y dicen nosotros la reina de Inglaterra. Ahora la pregunta también ¿es posible esta construcción gramatical en el hebreo? ¿Se puede decir hagamos en plural y después seguir con singular? Otra postura dice que al usar el verbo plural, hagamos, Dios se dirige a una corte celestial. O sea que Dios está hablando con ángeles acá, entonces. Para los israelitas, hagamos es una expresión de hablar en tono de humildad. Eso se llama técnicamente un idiotismo, una figura del idioma, y cuando ellos dicen la palabra hagamos es como que estás hablando en un tono de humildad. Hagamos en el hebreo es asá, se traduce como fabricar, hacer, crear, pero cuando ya se parte de algo, de una materia que ya existe como el barro. Entonces, bueno, hay más, pero no vamos a continuar. Esto en algún momento vamos a regresar y en algún momento vamos a regresar y lo vamos a estudiar, porque hay
una respuesta, lógico. Pero yo lo que les quiero plantear acá es la cantidad de opciones que hay como para estudiar y bueno, sí, para opinar. Acá sí, les voy a hacer un pequeño comentario porque es muy interesante este comentario. Génesis 1.1, ¿se acuerdan? Génesis 1.1 dice, Barayá, Bereshit, Bara Elohim, que quiere decir, en el principio creó Dios. Los hebreos interpretan las escrituras de una manera distinta a los occidentales. Nosotros occidentales tenemos lo que se conoce la exégesis, que son métodos de interpretación, pero el hebreo lo que hace para interpretar las escrituras también, aparte de usar exégesis, ¿no? Lo que hace es tomar la raíz de la palabra, en este caso Bereshit, la raíz serían las 3 letras o las 3 consonantes primeras, después sascan el prefijo, lo separan y el sufijo, acá leemos de derecha a izquierda, ¿no? Al revés que en el castellano. Y ven qué forman esas palabras. En el hebreo, cada letra tiene un nombre, un número y un significado. En el hebreo. Así que yo ahí les separé de la palabra Bereshit, separé todas las letras hebreas que forman esa palabra y cómo se llaman. Se llaman Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Esas son las letras que forman en el principio. Génesis 1.1. Bet significa casa. Resh, cabeza de la casa. Aleph, líder fuerte. Shin, el todopoderoso. Yud, el brazo de Dios o su mano derecha. Y Tav significa señal del pacto. Y los hebreos comentan de Génesis 1.1 que Bereshit bara, en el principio creó Dios, el hombre sería creado para ser la cabeza de la casa de Dios. La casa de Dios era la tierra. Vieron que le decía, fructifíquense, señoread en toda la creación, leímos hoy, ¿se acuerdan? Bueno, el hombre sería creado para ser la cabeza de la casa de Dios. Día 6. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ahí está, ¿ven? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los vocablos sojuzgadla y señoread destacan la responsabilidad que Dios puso sobre el hombre. Ninguna otra criatura recibió ese privilegio de señorear, de sojuzgar. La frase los bendijo expresa una acción soberana de Dios y apunta al hecho de que Dios creó al hombre para hacerle bien, no para hacerle mal, y que sufra y todo eso, como hemos aprendido, ¿no? Tanto el hombre como la mujer fueron creados, lo leo de nuevo, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Ambos poseen el Espíritu de Dios y tienen la capacidad de mantener comunión con el Creador. Fructificad. Este verbo tiene que ver con la fertilidad. Dios es el autor de la fertilidad. Dios creó al hombre como varón y hembra para que ese mandamiento pudiese cumplirse en plenitud. Fructificad y multiplicaos es algo que Dios solo le dio al hombre. Dios no le dio esa capacidad a los ángeles. Los ángeles no pueden reproducirse, tener sexo, multiplicarse. Solamente el hombre. Dios creó al hombre para que fuese su mayordomo en la tierra y le proveyó de todo lo necesario para vivir y ser feliz. Y le dio el mandato de llenar la tierra. Génesis día 6. Y vio Dios todo lo que había hecho de nuevo, y he aquí que era bueno en gran manera.
No era bueno, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. La enfática declaración afirma que no hay ninguna imperfección en la obra creadora de Dios. Bueno en gran manera se debe traducir también, o se puede traducir, como completamente perfecto. Completamente perfecto. Eso es lo que Dios creó y lo que Dios hizo. Algo completamente perfecto. Bueno, día 6, creó al hombre y a la mujer, los bendijo, fructificad y multiplicaos y señoread. Y ahora vamos a la respuesta de hoy, ¿no? Día 7 nos falta. Día 7. Parashá Bereshit. Estoy leyendo de la Biblia hebrea, traducida al castellano. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Venía creando Dios, ¿eh? Y en el séptimo día completó Elohim la obra que había hecho y cesó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó. Lo declaró sagrado, porque en él, en ese día, cesó de toda la obra que él había creado para hacer. 4. Estas son las crónicas del cielo y de la tierra cuando fueron creados, en el día que Hashem, Elohim, ese Hashem podemos traducir nosotros como él con mayúscula, porque no tiene una pronunciación. El día que Hashem, Elohim, Dios, hizo la tierra y el cielo. Quiero que noten esto. Dice, en el día séptimo, y en el séptimo día que completó, dice, completó. ¿Cuándo completó? ¿En el sexto día o en el séptimo día? ¿Cuántos fueron los días de la creación? Eso es exégesis bíblica también. En Éxodo 28 al 10 dice, acuérdate del día de reposo, Shabbat se llama, o sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, Shabbat. El Shabbat fue creado para el hombre. Dios había separado un día para tener especial e íntima comunión con el hombre. Dios creó el Shabbat o reposo para relacionarse con su creación. ¿Qué hizo la cultura del hombre y la traducción? ¿Qué hizo? Sacó el Shabbat que Dios puso, que Dios santificó para reunirse con el hombre y lo cambió ¿a qué día? Al domingo. Entonces, ¿qué pasa? Dios le dijo al hombre, yo el sábado me voy a juntar, vamos a hacer la peña, vamos a pasarla bien, te voy a bendecir. Pero el hombre va el domingo a buscar la bendición de Dios. Bueno, llega tarde. Y esto es interesante porque vamos a ir viendo a través de este estudio cómo todo lo que Dios va proponiendo, el hombre lo va cambiando. Él le va agregando, no, mirá. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero bueno, el Shabbat continuó guardándose a través de los tiempos y la historia de Israel, aún en tiempos de Jesucristo. Y quiero citar este otro versículo, Juan 4:24, que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Acá estamos de nuevo. ¿Cómo Dios quiere que el hombre lo adore? En espíritu y en verdad. ¿Cómo el hombre adora a Dios? Como quiere. Hay personas que dicen, no, yo voy a dar la limosna, o yo voy a caminar tantos kilómetros, o yo voy a hacer ayuno. Entonces, todo lo que Dios hizo y propuso, el hombre siempre lo va cambiando. Lo que nosotros deberíamos hacer es entender qué quiere decir adorar en espíritu y en verdad, y adorar en espíritu y en verdad. Y entonces tenemos lo que Dios promete, las bendiciones. Día 7, entonces, para ir cerrando, creó el Shabbat, día de reposo para relacionarse con su creación. El diseño y la creación de Dios fue sencillamente perfecta. Dios pensó hasta el más mínimo detalle.
quería decirles también que todo esto, yo lo estoy dando así rápido, pero todo esto podríamos tomar un día y dar tres clases. Muy bien. Para ir concluyendo la creación, pregunta, ¿te gustaría ver una fotografía tuya antes de nacer? En la creación, cómo Dios creó. Ale, ¿quisieras ver una foto tuya antes de nacer? Susana. Yo sí. Carlitos, bueno, acá está. La célula. Así éramos nosotros antes de nacer. Esto se creó en Génesis con la creación de Dios. Dios diseñó esto así. La creación de Dios es majestuosa y sublime. Todo lo hizo perfecto y la misma constitución del cuerpo humano da cuenta de ello. Quiero leer esto que deberíamos saber todos, que es educación general. Las células son la base de cualquier organismo vivo. Son las unidades de vida más pequeñas capaces de metabolizarse y reproducirse. En el reino animal, la célula más grande es el óvulo. Dentro del núcleo de la célula se encuentra la mayor parte del famoso ADN, donde se forman los cromosomas. Un cromosoma es la estructura que alberga al ADN y que transporta la información genética de una célula a otra célula y de una generación a otra generación. El ADN, esto es muy interesante, contiene código o información, como si fuera un programa de computadora, para crear y mantener todo organismo y sus funciones. Los segmentos de ADN reciben el nombre de genes. Muy bien. Esto es un conocimiento básico que todos deberíamos tener. Y quiero citar ahora al doctor Jonas Friesen, que es un médico que estudia medicina nuclear y todas estas cuestiones de la genética. Y fíjense lo que él dice en sus investigaciones. Para el cuerpo no es tan fácil morir. La gente también muere por sus conflictos emocionales que la llevaron a un envejecimiento y después a la muerte. Vean esto. No hay una edad fija estipulada en nuestro ADN en la que nuestro cuerpo muere. De toda la información que tiene el ADN no te dice tal fecha te morís. Interesantísimo. El envejecimiento viene además del pensamiento negativo o actitud. Una actitud, una postura que uno adopta en su corazón. Nuestro ADN no contiene datos sobre nuestro envejecimiento. Miren esto que interesante. El ADN fue diseño y creación de Dios. Nuestro cuerpo se renueva completamente cada 10 o 15 años. Nuestra piel se renueva cada 3 meses, la sangre cada 6. Los pulmones se renuevan cada año. El hígado se renueva en 18 meses. El cerebro restaura completamente sus células cada 3 años. El esqueleto se regenera completamente en 10 años. Cada músculo y tejido se regenera en 15 años. Las células pulmonares cada 8 días. El sistema inmune entre 2 y 10 días. Hay células que se renuevan a diario. Otras lo hacen una vez al mes, al año o una vez en la vida. Si no tenemos la creencia limitante de que es normal envejecer, entonces no envejeceremos al ritmo del que el envejecer es normal. ¿Por qué envejecemos entonces? Bueno, envejecemos porque las células se van traspasando unas a otras nuestro ADN.
Este traspaso provoca que nuestro ADN original se vea alterado, vaya transformándose y acumulando daños con el paso de los años. Por lo tanto, a pesar de que las células sí se van renovando, el material genético que se transfiere es demasiado antiguo. El envejecimiento es irremediable, no estamos diciendo otra cosa, pero existen vías para llevarlo de la mejor forma posible. Queremos conocer esas vías. La atmósfera, la genética y el entorno de la creación de Dios estuvieron diseñados para una vida longeva, saludable y con la bendición del Creador. ¿Cuál es el medio para alcanzar esa vida lo más longeva posible? Proverbios 3, 1, 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Guardar es memorizar y aplicarlo. 2. Porque largura de días y años de vida y paz que te aumentarán. Noten que dice largura de días y años de vida. O sea, yo puedo tener muchos años de vida, pero sin largura de días. O puedo tener largura de días y muy pocos años de vida como Jesucristo. Largura de días significa dar a todos los días de la vida un contenido superior y aprovechar cada instante para alcanzar la meta señalada por Dios para cada individuo. Y para terminar, entonces, la creación de Dios es majestuosa y sublime. La creación original de Dios fue perfecta. Dios no creó al hombre y la mujer para hacerlos sufrir y transitar por un valle de lágrimas y dolores hasta la tumba. Dios no creó al hombre para ponerlo a prueba con enfermedades para ver cuánto el hombre lo ama. No, Señor. Dios creó al hombre para gobernar la tierra y disfrutar de su creación, para que tenga una vida longeva y saludable, y con la posibilidad de que esa vida fuera vida para siempre. Esto lo vamos a estudiar también. Dios le dio, ¿recuerdan? El árbol del bien y del no coma porque ciertamente morirá. Ya vamos a llegar ahí. Pero podía el hombre tener vida para siempre. Yo después les voy a pedir que ustedes lean 2 Corintios 4:14. Hoy, como se enseñó en la clase pasada, que fue el nuevo nacimiento, Cristo en ti es la esperanza que tenemos de la resurrección a futuro. Bueno, muy bien. Dios los bendiga y espero que haya sido de vuestro provecho. Nos vemos la próxima entonces.